Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos das, también por la tarde, para meditar en tu palabra, para estar reunidos, Señor, como iglesia, en este culto de adoración a tu nombre. Señor, llega el momento, Padre, dentro de nuestro orden de hoy, de poder meditar en tu palabra también, Señor. Gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, recibimos ese alimento que necesitábamos oír. Necesitábamos, Padre, fortaleza, paz, ánimo, consuelo, todo, mi Dios. Y todo se encuentra en tu palabra, Señor. Así que te rogamos que de la misma forma que lo haces siempre, Señor, hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y que sea la voz de tu Espíritu Santo guiándonos en esta tarde también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Pablo está ya en el momento crucial, final, hermanos, de su carta. Ahora recordemos cómo inicia la epístola, hermanos. Pablo se encuentra ahí por Corinto, está terminando su tercer viaje misionero y en ese lapso, hermanos, él escribe la epístola a los romanos. Por eso lo que vemos aquí, hermanos, ya es un anhelo en cuanto a un proyecto que tenía el apóstol. Ya dejó en claro, hermanos, por lo menos el problema en el cual se había metido la iglesia en Roma. No es más el judío, no es más el gentil. La iglesia es de Cristo y como Cristo es el Señor, nosotros debemos comportarnos como cristianos. Así que tenemos que aprender a mirar, hermanos, la promesa hecha en el Antiguo Testamento, la promesa realizada y encarnada en Jesucristo para que la iglesia siga de pie, siga caminando, siga, hermanos, avanzando y creciendo y no deteniéndose por cosas mínimas como quién es mejor, quién se equivocó, quién lo hace más bonito, quién no nos gusta cómo lo hace, sino que todos como iglesia podamos poner la mira en Jesucristo. Y entonces recordemos que después de aclarar ese punto, Pablo dice, esta debe ser la razón de la conducta del cristiano. Y comienza a darnos, hermanos, deberes cívicos ante nuestros gobiernos, ante nuestra patria, ante nuestra nación, pero también nos da argumento para tener coinonía como hermanos dentro de la misma iglesia, del mismo cuerpo, de la misma congregación. Y entonces, hermanos, Pablo da la razón interesante del cuidado que debemos tener como hermanos, y él habla, hermanos, de su trabajo como apóstol, llamado el apóstol de los gentiles. Fíjese que él ni siquiera se hace decir es más que el apóstol Pedro, es menos que el apóstol Pedro. Yo soy un apóstol con un llamado diferente. Porque los apóstoles, hermanos, los que caminaron con el Señor Jesús estaban en Jerusalén. Después salen a una obra misionera cada uno, sí. Pero por el momento, a estas condiciones, ellos estaban ministrando a los santos que estaban en Jerusalén. Pablo fue el que salió, la iglesia le asignó acompañantes, ¿se acuerda? Se fue con Bernabé. Bueno, con Bernabé hubo una pequeña disensión. Yo creo que ahí Pablo aprendió lo que estaba ocurriendo también aquí en Roma y por eso habla con base de circunstancias. Después se encamina con Silas, recordemos esto, en el camino se va topando con sus colaboradores, con Timoteo, con Tito, y da una lista, la vamos a ver al final. Sin embargo, hermanos, en su plan, él tiene en mente que sabe cuál es el objetivo de Dios para su vida, y es que él predique entre los gentiles. Y esto es interesante, porque él, hermanos, como judío, fue un excelente judío, era fariseo. ¿Se acuerda qué significa fariseo? Lo hemos visto mucho. Separado. Pues eso es no apartado, separado. Hay una diferencia porque los fariseos eran los que se separaban y el apartado tiene que ver con una decisión todavía superior, y el separado no, él se separa, él no quiere mezclarse, y Pablo era fariseo. Pero entiende su llamado
Y él sabe que tiene que ir y predicar a la gente que no comulga con él en la cuestión religiosa, sanguínea, ni patriota, pues, los no judíos. Que nunca deja de preocuparse por su pueblo, porque recordaremos que a dónde era donde se dirigía cuando llegaba a una ciudad para predicar, ¿se acuerda? A las sinagogas. O sea, él llegaba a predicarle a su gente, y de ahí por todos los lugares. Así que su ministerio se destacó por predicar en aquellos lugares donde el mensaje de Jesucristo no se había nombrado. Y entonces escribe esta porción final del capítulo 15. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Sí he querido ir a verlos, hermanos, en Roma, pero he tenido tanto trabajo entre los gentiles. Tengo mi agenda llena. Yo quisiera pasar a verlos. Tanto que me importan que aquí está mi carta, atendiendo el problema y aconsejando. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, dice, no teniendo campo en estas regiones, a donde yo me dirija ahorita, han escuchado, por lo menos han escuchado de Jesucristo. Tal vez hay algunos que no han querido reconocer, pero, dice Pablo, ya se les ha predicado. Ya se les ha predicado. Esa parte, hermanos, de incomodidad nuestra deberíamos tenerla todos, de por lo menos haberle predicado a todos nuestros cercanos en Cristo. Todos han escuchado de Jesucristo. Pablo dice, en esta región, ya, mi plan es este, dice el 24, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. El proyecto misionero de Pablo, hermanos, era España. Hay una controversia, hermanos, con respecto a si llegó o no llegó a España. Hay algunos que comentan que cuando Pablo hace referencia en todos sus escritos de llegar a los límites del oriente, se está refiriendo a que sí llegó. Y algunos se atreven a decir, probablemente la zona de Tarsis, de la región costera de España, es la zona donde llegó Pablo. Sinceramente, hermanos, para mí, cuando alguien le agrega el probablemente, no es para asegurar nada. Ahora, ¿por qué? Por el contexto que la Biblia nos da con respecto a, no sé, yo tampoco soy historiador, ¿verdad? Y conozco los escritos simplemente lo que nos dice la Biblia aquí es que él tenía el deseo de hacer un cuarto viaje misionero enfocado en llegar a España. Y tenía todo planeado, si se fija aquí. ¿Por qué? Porque de Jerusalén me voy a encaminar para acá, voy a pasar a verlos a ustedes y todavía les deja trabajo. Porque dice, espero verlos al pasar, o sea, si voy a pasar a verlos y ser encaminado allá por vosotros. Eso significa, ustedes me van a ayudar. Cuando la Biblia habla de encamínales, habla de proveer, habla de provisión. No es de, bueno, te acompañamos a la puerta, te encaminamos a la puerta o que te vaya bien, palmada en la espalda. Ande, Pablito, que le llegue bien hasta España. Cuando Pablo dice, espero que ustedes me encaminen, significa ustedes reciban la bendición de proveer para ese viaje misionero. Ya sea en lo económico, ya sea que me manden un acompañante, pero ustedes provean. Si el evangelio por mi causa llega a España, yo llego, ustedes serán parte de esa bendición. Mire cómo le deja esta responsiva. Por eso, hermanos, el hecho de que nosotros demos ofrenda y demos diezmo, sabe que hay mucho apoyo a la obra misionera, hermanos, en esta parte. La ofrenda, hermanos, se designa para misioneros de nuestra convención, si usted no lo sabía. La ofrenda, hermanos, se designa para nuestro hermano que está trabajando como misionero en la sierra también tarahumara. No sé, hermanos, mi esposa compartió por parte del Ministerio de Proclamación cómo llegaron las Biblias, no sé si usted vio, llegaron las Biblias que de esta iglesia fueron ofrendadas a manos de jóvenes con problemas de adicción. Incluso el video, no mandaste todavía el video, mami. Hay un video, el hermano nos manda un video
donde estos jóvenes hermanos con Biblia en mano, por nombre nos agradecen como iglesia. Gracias, Iglesia Cristiana Oreb, por poner una Biblia en nuestras manos. No se canse, hermanos, de encaminar la obra. No se trata, no somos padres de sufrir para estar pide y pide dinero. Usted sabe cómo se administra. Pero seamos capaces, hermanos. Pablo apela a que la iglesia de Roma tendrá corazón para poder apoyarlo a él y que pueda llegar a este proyecto. Esto, hermanos, Pablo ya lo tenía considerado. Pablo ya sabía y les dice, voy a ir. Y sabe que además de cuando estemos juntos, esto es maravilloso. A mí me encanta esto. Una vez que haya gozado con vosotros. ¿Sabe cuál era la razón de Pablo decir, voy a salir gozoso? Haber estado con hermanos en ese lugar. Simplemente estar en coinonía con cristianos. Suficiente. Pero nos dice el proyecto a corto plazo. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Tengo que regresar. Recordemos, está finalizando su tercer viaje misionero. Y cuando vimos, hermanos, el fin del tercer viaje misionero y Pablo se dirige a Jerusalén, ya no sale de Jerusalén más que preso. Su viaje está terminando y él dice, voy a ir ahora a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es necesario que lleve. ¿Cómo iba a ministrar ahí? Dice, porque Macedonia, la iglesia en Macedonia, la iglesia en Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Voy a ministrarles, llevo bendición de parte de las iglesias de este lado, que algunas no eran ni ricas, pero decidieron dar. Pablo, no te podemos dejar ir así, ten. No, pero ustedes no les alcanza, no importa, llévale a los hermanos allá. Y Pablo llevaba esa ofrenda. Así que dice, voy a llegar y ministrar la bendición que recibí aquí, voy a darla allá. Tengo trabajo todavía en Jerusalén. Hermanos, yo quisiera ir a verlos, pero hay deberes, hay un plan, hay un orden. Pablo era un hombre de orden. Y dice, aquí tengo que cumplir. Voy a Macedonia y llevar esto. Y dice el 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Cómo? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos ministrarles de los materiales. Pablo dice, pues la iglesia de Jerusalén fue la que me encomendó, me encaminó, me envió y llegué hasta esas regiones. Esos son los bienes espirituales. ¿Y qué hicieron ellos? Es una muestra de apoyo, de fortaleza, de gratitud y sobre todo de lealtad al Señor. Que yo regrese con esta ofrenda. Más o menos tiene una referencia cuando él defiende su ministerio en 1 Corintios 9. Estoy sembrando lo espiritual. Es justo que ustedes también aporten de lo material, porque también como y bebo, decía el apóstol Pablo. Así que es justo que lo hagamos así. La iglesia aquí, dice Pablo, voy a llevar lo que la iglesia del Señor, los santos de aquí, han apartado a manera de gratitud y la llevo para bendecir allá. Así que, bueno, esta es la causa por la cual momentáneamente no puedo encaminarme, dirigir mis pasos para España. No puedo llegar hasta donde están ustedes. Recordemos, estaba en Corinto. Entonces, todavía me falta un cachito para llegar allá. No hay corridas tan seguidas para allá, ¿verdad? Así que vamos a esperarnos. Ahorita tengo que ir a Jerusalén con un encargo. Dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Déjenme cumplir esto allá. Déjenme mostrar el trabajo. Déjenme llevar frutos de este ministerio entre los hermanos que están en Jerusalén. ¿Y qué creen? Así como les digo cuando me voy de vacaciones, les tengo una amenaza, hermanos. Voy a volver, ¿verdad? Pablo les dice, amenazo con ir a verlos. Voy a ir a España, pero los voy a pasar a saludar en persona. Ese era el deseo de Pablo, hermanos. No sé, le digo, yo no he encontrado, hasta el punto que he estudiado, hermanos, que hay un argumento realmente fuerte, firme, consolidado, de decir, sí, aquí tenemos el registro de la predicación del apóstol Pablo en esta zona. No lo existe. Como tal, no lo existe. Simplemente son argumentos que se han podido sacar con respecto a algo. ¿Por qué? Porque la razón
es que Pablo ya sale de Jerusalén en una condición fuera de su libertad. Entonces aquí hay algo interesante. Pablo tenía ese deseo. Dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de las bendiciones del Evangelio de Cristo. Nos encontraremos y resultará que todo será en bendición porque la fuente es Jesucristo. Dice, pero os ruego, hermanos, aquí hace otra encomienda, ya de manera personal, no solo para el ministerio, sino Pablo hace una petición genuina, una preocupación, hermanos, que a Pablo en la carne sí le estaba robando la paz. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Qué mejor ayuda, hermanos? Dice Pablo, la mejor ayuda que me pueden dar es que no dejen de orar por mí. Decía Carlos Spurgeon, no hay más grande ayuda que me pueden dar que cuando oran mencionando mi nombre. Hermanos, y todos estamos necesitados de esa ayuda. Todos. Hermanos, aquel que tenga la arrogancia suficiente para decir, me molesta que oren por mí o no oren por mí, hermanos, le preguntaría yo, ¿qué hace en este lugar? Aquí todos estamos necesitados. Y qué gran, hermanos, noticia el hecho de saber, estoy orando por ustedes. Estoy orando por ti. Te llevo en mis oraciones. Tu nombre siempre está, tengo lista, como usted lo quiera manejar. Pero algo importante, hermanos, y que insistimos mucho es, hágale saber a la persona por la que está orando que su nombre está en su oración. No dé por hecho nada, no dé por sentado nada. Tal vez el hermano o la hermana está en agonía, está en tristeza, está en lucha. Qué refrescante es un buen mensaje diciendo, hoy he decidido orar por ti. Pablo dice que necesito que ustedes, les suplico en el nombre del Señor, les pido, por favor, que no dejen de orar por mí. Esta es nuestra petición, hermanos, diaria, no dejen de orar por mí. Y yo me uno a Pablo cada que tengo oportunidad, le digo, hermanos, no dejen de orar por nosotros. Viene la causa para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo, hermanos, tuvo muchos problemas en su tierra. Pues nada más y nada menos que él era fariseo. ¿Se acuerda? Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Y de repente resulta que anda predicando a Jesucristo. O sea, a ver, ¿qué pues? Decimos aquí en el Evangelio. ¿Qué pues? Decían los fariseos, ¿verdad? Pablo, bueno, Saulo, para ellos Saulo, nos dio el volteón. Y ahora ya anda con ellos. Tanto los persiguió que ahora ya anda con ellos huyendo. Y Pablo sabía, hermanos, que eso iba a ser una condicionante para su presencia en Jerusalén. Había temor. Por favor, que sea librado de los rebeldes que están allá. Hermanos, y por voluntad de Dios, el Señor permitió que sí lo agarraran los rebeldes. Entonces, ¿Dios no oyó su oración? ¿Dios no oyó la oración de la iglesia en Roma? Sí, sí. Porque aunque cayó directamente en manos de ellos, ellos ya no tuvieron autoridad sobre Pablo. Se acordará en nuestro recorrido por Hechos. Los gentiles fueron los que los salvaron de las manos de los rebeldes. Pablo, el apóstol de los gentiles, resulta que al ser entregado a la autoridad gentil romana, ya los rebeldes no pudieron hacer nada, solo levantar calumnias y acusaciones, pero no pudieron hacer nada. ¿Y cómo el plan de Dios sigue siendo perfecto? Dios sí oyó la súplica del corazón del apóstol Pablo. No deje de orar. No deje de confiar en Dios. No deje de confiar en que hay alguien aquí, en el amor del Señor, que está pidiendo por nosotros.
¿Qué está pidiendo por usted? Porque hay listas con el nombre de usted y de su familia. Así que si hubo alguien en la semana que oró por usted, usted ha sido bendecido. Y Dios, hermanos, se encargará de guiarle por un buen camino, aun cuando los rebeldes estén a su alrededor. Porque Dios cuidó a Pablo. Y Dios escuchó la súplica y la preocupación, pero después dice también, no nada más eso, dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, el fruto que yo llevo, el testimonio de mi ministerio sea aceptado como tal, como genuino, el fruto de todo lo que he hecho. No quiero que me aplaudan, simplemente que admitan el ministerio evangelístico entre los gentiles. Suficiente. Y dice al final, para que con gozo llegue a vosotros, para que después de eso, o sea, Pablo está considerando el salir sin problemas, regrese, llegue a vosotros por voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y que podamos tener un tiempo de coinonía como iglesia. Ese era su deseo. Termina este fragmento de presentación de proyectos diciendo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y que Dios siga bendiciendo a la iglesia que está en Roma. Este es mi plan. Y como tal, sé que Dios actuará, sé que Dios guiará. Así que solo les pido que no dejen de orar por mí. Hermanos, esta es una buena forma de alentarnos como hermanos. Voltea a ver quién vino. Sí, ya sabe que siempre les digo eso. Voltea a ver quién vino. Voltea a ver quién vino. Por favor, hágale una seña a alguien. Así. Aquí estoy. Sí vine. Sí viniste, dicen los niños, ¿verdad? Qué bueno que sí viniste. ¿Sabe por qué? Para que sepamos por quién vamos a orar. ¿Quién vino hoy? ¿Y a quién vio usted con el deseo de decir, hoy quiero orar por ti? Al final del culto, por favor no se le olvide, ponga una mano en un hombro, sea esa la señal. Te voy a llevar en mis oraciones. Pablo dice, yo me lo imagino, déjeme imaginarme aquí, a Pablo diciendo, tengo miedo, tengo temor. Porque hay rebeldes, voy a llegar a Jerusalén y hay rebeldes que no me quieren y quieren estropear el trabajo. Y además llevo una ofrenda fruto de mi trabajo. Y si dicen que no, ¿por qué Pablo dice, por favor oren por mí? Pablo, el Pablo de la Biblia, era de carne y hueso y tenía también dificultades. Y él encuentra consuelo, hermanos, al decirle a la iglesia, ¿quieren orar por mí? Podamos llevarnos esta encomienda a nosotros hoy. ¿Qué planes tiene usted para esta semana? Podamos decirle a algún hermano, ¿quieres orar por mí? Tal vez no nos digan nuestros planes, está bien, pero sí digámonos entre nosotros, hermano, ¿quiere orar por mí? Hermana, ¿quiere orar por mí? Y que sea, hermanos, un hábito nuestro, cada domingo que nos veamos, cada miércoles que nos veamos, échenos el ojo, allá te vi, voy a orar por ti, ¿eh? ¿Por qué? Pablo dice, por favor, no dejen de orar. Y hermanos, no dejemos de orar por cada uno de nosotros. Hay un proyecto, hermanos, que se llama vida aquí en la tierra para nosotros. Dios está en control de eso. Vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios y no dejemos de orar por la iglesia. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por las palabras de Pablo, Señor. Gracias, Padre, porque aun cuando Él tiene el deseo de un plan, Señor, un proyecto, pues sigue confiando en ti, al punto, Señor, de que incluso en medio de sus temores, la mejor ayuda que pide es a la iglesia. Y es decirles, oren por mí, háblenle a Dios de mí. Por favor, pidan a Dios por mí. Hermanos, nosotros aquí
Tenemos esa responsabilidad porque el mismo Dios de Pablo es nuestro Dios. Así que podamos nosotros como hermanos llevarnos esa consigna también. Así que mi Dios, esta semana vas a escuchar muchas oraciones como un compromiso que nos llevamos hoy. Siempre lo hacemos, pero hoy de una forma en particular, admitiendo esta invitación de Pablo, Señor, a pedir unos por otros. Señor, a pedir y rogar con angustia, con preocupación, con amor, con el corazón, orando unos por otros, porque sabemos que tú, Señor, al que a ti viene, no le echas fuera. Así entonces, nuestras oraciones, mi Dios, han sido escuchadas. Gracias por cuidar del apóstol Pablo. Gracias por cuidar de nuestra iglesia, de tu iglesia, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.